Llegas a Almería para recorrerme en mi extremo meridional. Estás aquí, donde el sur es más sur y el paisaje se africaniza. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Descuida, yo también te llevo. Cuentan que muchos son los caminos que llevan a Santiago. Ese es mi propósito. Han pasado por mí carros y carretas, corsarios, piratas, gentes del lugar y forasteros que no siempre lo fueron. Buenos días. He visto llegar, he visto partir, he visto fundar, he visto destruir. Posiblemente te preguntarás quién soy. Déjame que me presente en mi estío. A mi paso por la provincia de Almería, me jalona la ciudad que marca mi inicio y ejerce como capital de esta provincia. Después, sigo el curso bajo del río Andarax, habitualmente seco, cerca de Huércal de Almería, Viator, Benahadux y Pechina. Llego a Rioja, donde me acerco al desierto y miro a Sierra a la milla. Desde Rioja, entre naranjos y otros frutales, el Andarax me guía hacia Gádor, y desde allí llego a Santa Fe de Mondújar. Desde Santa Fe de Mondújar cruzo hasta Alavia, punto angular en el que cambio de guía. El río Nacimiento toma el relevo del río Andarax. Como aquel, es un río seco, aunque a veces me sorprende con alguna avenida torrencial. Transcurro suave en el tramo bajo del río Nacimiento, acercándome fácilmente a Alsodux, Santa Cruz de Marchena y Alboloduy. Entre peñas y peñones vuelvo al río que da nombre a nuestro siguiente destino. Nacimiento. Miro de soslayo a la Sierra de Filabres y me adentro en el pasillo que forman la Solana de Sierra de Baza y la Umbría de Sierra Nevada. El río Nacimiento sigue siendo mi guía. Antes de abandonar la provincia de Almería, entro en los municipios de la comarca del río Nacimiento, las 3 villas: Abla, Abrucena y Fiñana. Cada vez que avanzo en este último tramo, Sierra Nevada se ofrece tentadora, invitándome a acercarme a ella, ya fuera de mí. Salgo de Almería por la Venta Ratonera, dirigiéndome a la provincia de Granada. Soy un camino viejo, en otro tiempo real. Me cruzo ahora con otros caminos traídos por nuevos tiempos. Me encuentro con gigantes que ya son molinos de viento. Soy tan viejo que puedes verme reflejado en los mapas de Tomás López realizados siglos atrás. Es más, mis sitios han sido nombrados por los geógrafos de la antigüedad y de la Edad Media. Puedo contarte historias de civilizaciones prehistóricas, de romanos, de árabes, de cristianos viejos y cristianos nuevos, de moriscos, de reinos de taifas y señoríos cristianos, también de dictaduras y repúblicas. Puedo contarte historias de minas, de uvas de barco, de cítricos, de moreras, de seda y de 1000 cosas más. He sido vigilado y asaltado. En mis sitios han encontrado rechazo y refugio. Recórreme, conóceme, descúbreme, mírame desde lo alto,
Busca tu punto de vista. Déjame que te ofrezca parada y fonda. Búscate. Renuévate. Reencuéntrate. Relájate. Abstráete y, en todo caso, disfruta. Conversa. Musita palabras. Maldice si quieres o, si te apetece, acude al silencio, que es el más bello lenguaje. Sí, yo soy el camino. Yo soy tu camino.